con el análisis de parte de la jornada, justo casi a cierre de los mercados de renta variable en Europa. Luis Benguerel, analista independiente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con qué se queda de las claves de la sesión? Sobre todo en esta zona de renta variable en la que estamos viendo cómo en algunos casos había divergencia por Londres, era la única que estaba en ventas a media sesión en Europa y se mantiene con el IBEX, que Madrid, que también se va a caídas, eso sí tímidas, del 0,24 a esta hora de la tarde. Sí, yo básicamente con lo que me quedaría es que llevamos un mes con muy poca volatilidad en los índices en generales y seguimos igual. Estamos hablando de subidas o bajadas en la jornada de hoy de más 0,20 o más 0,30 y menos 0,20, menos 0,30 en general. Por lo tanto, parece que los mercados han quedado muy aburridos o muy estables pues desde hace un mes y medio ya largo. Estamos también en un momento, Luis, con varios apuntes geopolíticos en la jornada, con varias crisis a las que estamos asistiendo en estos últimos días, pero en cualquier caso quería preguntarle sobre qué ha pasado con ese PIB de la eurozona. ¿Ha entrado ya en recesión técnica todo el bloque con esa contracción mínima de 1/10 en este trimestre, a revisión también el cuarto del 22, que también se van a esta zona negativa? ¿Cuál va a ser, por dónde va a pasar el futuro del bloque? Y sobre todo, ¿se está viendo ya el efecto de las políticas monetarias del Banco Central Europeo, ese endurecimiento en la economía real? En respuesta en general, todas es que sí. Técnicamente ya ha entrado en recesión. Se venía incluso hablando de que podía ser antes de estas fechas, ya desde el año pasado se venía comentando. Al fin y al cabo también se viene previendo que Estados Unidos no siga los pasos, en este caso, este segundo semestre. Y en principio, pues técnicamente es correcto, el PIB ha dado ya negativo y lo único, pues bueno, se espera que en el caso de Europa los tipos sigan subiendo poco a poco, pero ya que empezaron con mucho retraso, sigan subiendo. Al final tienen el objetivo simplemente de controlar la inflación y empezaron tarde y mal y ese es su objetivo y ahora es lo que está diciendo últimamente la presidenta del Banco Central Europeo. Y por el caso americano, pues bueno, a la espera de cara a la semana que viene a ver cómo evolucionan. Ayer tuvimos un par de sorpresas, sobre todo el Banco Central de Australia, que subió tipos de forma inesperada, sin que fuera un drama, pero sí que el mercado no lo venía descontando en este caso. Y ya sabemos que cuando hay un movimiento así, rápidamente el rum empieza y ya hay quien cree que Estados Unidos pues podría seguir subiendo más tipos de lo que en el corto plazo se espera, que es una pequeña subida y luego un parón, ¿no? Precisamente, Luis, vamos a pasar por una última hora por el Fondo Monetario Internacional y es que acaba de hablar sobre los bancos centrales. De hecho, insta a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo a que mantengan el rumbo actual de política monetaria, rumbo actual de endurecimiento, de subidas de tipos de interés, que la semana que viene Frankfurt y Washington terminen por elevar más allá el precio del dinero, al menos en 25 puntos básicos, en ese cuarto de punto porcentual, para mantenerse alerta para combatir a la inflación. Dice que sigue siendo, dice el Fondo Monetario Internacional, que la inflación sigue siendo una preocupación apremiante en Estados Unidos, a pesar de que se haya desacelerado, incluido también en la zona euro, con ese 6,1 de IPC que vimos hace apenas una semana aquí en Negocios Televisión, pero dice que se tienen que mantener esos endurecimientos en política monetaria, porque si la inflación resulta ser más persistente de lo esperado, es posible que haya que seguir trabajando para poder mantenerla. También justo entre esas palabras del Banco Central Europeo, pero también de algunos miembros del Comité de Mercado Abierto, sobre que la subyacente sigue siendo el verdadero problema porque todavía no ha tocado techo. Luis, ¿qué análisis tenemos que hacer de estas palabras del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué aproximación le merecen? Bien, como bien comentas, bueno, yo hace unas semanas ya las grandes gestoras americanas ya vienen comentando de que, por un lado, lo que comentábamos, que esperan de cada segundo semestre pues que entren en recesión Estados Unidos, pero sobre todo lo que están ellos comparando y les preocupa de cara a la Fed, que es al final quien realmente les preocupa a ellos, es que cuando se estuvo hablando de una posible bajada de tipos, si recuerdas hace unas semanas o así, que se rumoreaba de una posible bajada
de aquí final de año, estos ya pusieron las alarmas porque venía a recordar un poco la crisis de los años 67 al 70, que tuvimos una inflación galopante como la actual, a la que se paró un poco, se rectificó. Los bancos centrales, empezando por la Fed, bajó tipos rápidamente y cometió el error de que luego tuvimos esa inflación en los años 70 hasta los 80 durante cerca de 10 años y con los tipos subiendo, si no recuerdo mal, por encima del 18 al 18%. Entonces, un poco las grandes entidades americanas, tanto gestoras como bancos, le vienen recordando al Banco Central que no se precipite, que si tiene que ir subiendo un poco tipos, al final la economía americana, como estamos viendo, vimos los números del viernes pasado en cuanto al paro, siguen siendo muy buenos y espectaculares, por lo tanto, esta subida de tipos en el corto plazo no está afectando de momento. Se cree que afectará más un poco todo lo que pasó con los bancos regionales, porque sí que se ha cerrado el crédito en Estados Unidos. Pero en el corto plazo lo que más preocupa es sobre todo que haya tranquilidad y si hay que subir un cuarto de cada semana que viene se suba y luego que tampoco no se habla ni haya prisa en bajar tipos, sino que se mantengan un poco un tiempo largo a estos niveles para que al final lo que no podemos pretender es que la inflación caiga como cuando vemos un crack bursátil, una caída rápida. Es un proceso, igual que ha sido un proceso de subida rápido pero constante como si quisiéramos hacer frenar un tren, pues de la misma manera el giro tiende a ser igual. En definitiva, lo que necesitamos es tiempo para adecuarnos a una nueva realidad en la que no hemos estado inmersos a lo largo de la historia pasada. Sí, correcto. Bueno, sí que hemos estado alguna vez, pero básicamente es cuestión de tiempo. De la misma manera que hemos visto lo que comentaba, necesita tiempo frenar y lo vimos en materias primas. Hay que tener presente que siempre en el primer momento estábamos muy pendientes de las materias primas, que eran lo que estaban provocando en el corto plazo, en ese momento, la subida más importante de la inflación. Y hemos visto cómo pues, las subidas de tipos ha frenado estas subidas en materias primas y el ejemplo más claro lo tenemos en el crudo, pero es un proceso lento que se vea reflejado después en la economía y en el día a día y por lo tanto pues en el subyacente, como bien comentabas. En este contexto, ¿qué oportunidades hay de inversión, sobre todo fijándonos en el mercado europeo, en zona de renta variable? ¿El lujo, por ejemplo, ese que ganaba tanto a principios de año sigue siendo una opción? ¿O ya hay que mirar hacia otros terrenos? La tecnología ahora con esto de la inteligencia artificial parece que también coge aire. Por un lado, el lujo hay que tener presente que ha tenido una corrección importante, pero que viene de máximos históricos y si miramos los gráficos y las subidas, ha subido si no recuerdo mal, hablando de memoria, pero han llevado unas subidas espectaculares en los últimos 7-8 años. Por lo tanto, hay que ser prudentes y hacer un análisis bien hecho si quieres entrar en algún sector de lujo. Y en el caso del sector de inteligencia artificial, los que llevamos años en el sector, sin duda es el futuro, pero cuidado porque las .com también eran el futuro y por el camino se perdieron muchas, ¿no? Por lo tanto, hay que ser muy prudentes siempre en mercados y ya sabemos cómo funciona. Y el ejemplo lo tenemos en casa. Teníamos una acción que se llamaba Terra y que se revalorizó mucho, pero acabó desapareciendo. Y al cabo, Google salió a cotizar en plena crisis del .com 2 o 3 años más tarde y entonces hasta daba miedo al precio que salía a cotizar. Por lo tanto, mucha prudencia en perseguir los valores y más cuando están de moda, como es el caso de la inteligencia artificial. Que no esté de modas, que sirva para lo mismo pertrechar cartera en estos momentos e ir ganando con el tiempo a largo plazo. Bueno, lo más importante para mí siempre es la diversificación y por lo tanto yo creo que también podríamos valorar entrar en gestión cuantitativa, que al final lo que busca es la descorrelación con los índices. Hay fondos que lo hacen bien en este caso, ¿vale? Y por lo tanto pues yo me centraría más en este tipo, preveyendo que al final el mercado lleva muchas semanas ahí cerca de máximos en este paralelo. Si se está esperando que de cara al próximo semestre o este semestre en el que estamos entrando en Estados Unidos tengamos un pequeño parón, pues por lo tanto podemos haber un cambio de cromos y yo buscaría productos que estén completamente descorrelacionados con los índices. Luis Benguerel, gestor independiente, muchas gracias por haber estado en Negocios Televisión. Un saludo.
Gracias a vosotros.